Hola gente, yo soy Guido de Electrotodos y en el video de hoy vamos a ver el funcionamiento, el circuito interno del integrado, el famoso 555. Así que empecemos. Como pueden ver, este es el circuito interno del 555. Acá tenemos representadas las 8 patas del mismo mediante estos 8 círculos sin relleno. Y este es el circuito interno. Ustedes así lo pueden ver y no van a entender nada, pero primero, para entender todo bien, voy a tener que explicar qué hace cada parte, qué función cumple cada componente de este circuito. Vamos a empezar por lo más simple. En las patas de umbral y disparo, lo primero que vemos acá son estos triángulos con una entrada más y una entrada menos. Estos son comparadores. ¿Qué es lo que hacen exactamente? Bueno, como su nombre los dice, comparan la tensión que hay en la entrada más y la tensión que hay en su entrada menos. Si la tensión en la entrada más es mayor que la tensión en la entrada menos, su salida será un 1, es decir que se pondrá en alto. Ahora, si la tensión en la entrada menos es mayor que la tensión en la entrada más, su salida será un 0. A lo largo de toda esta explicación vamos a ir hablando de unos y ceros porque todo esto es un circuito digital que funciona solo con dos valores de tensión, es decir, el valor de 0 voltios y el valor de VCC o alimentación. Bueno, entonces lo que tenemos acá son dos comparadores. Como dije, la tensión en la entrada más tiene que ser mayor a la tensión en la entrada menos para que su salida sea un 1. Ahora, ¿qué es lo que tenemos después de estos comparadores? Esto es un flip-flop RS. ¿Qué es lo que hace un flip-flop? Bueno, básicamente, cuando recibe un pulso en su entrada de S o su entrada de set, la salida se pone en 1. Y esa salida permanece en 1 hasta que reciba un pulso en su entrada de reset, que está denominada con una R acá en este esquema. Entonces ahora vamos a ver un diagrama temporal para que puedan entender un poco mejor cómo funciona. Bueno, y este es el diagrama temporal del que les hablaba. Supongamos un estado inicial de la salida en 0. Al momento en que yo meta un pulso en la entrada S, es decir, una señal que suba a más VCC y vuelva a bajar a 0, la salida se va a poner a 1 y va a permanecer en 1 hasta el momento en que yo meta un pulso en la entrada de R que haga que la salida vuelva a 0. Entonces de esta manera se puede apreciar fácilmente cómo funciona un flip-flop RS. Necesita solo de un pulso en su entrada S para que su salida se ponga a 1 por un tiempo indefinido hasta que otro pulso aparezca en la entrada de R y su salida se ponga a 0 por otro tiempo indefinido y así sucesivamente. Entonces, volviendo al circuito, dijimos que cuando reciba un pulso en la entrada de S se va a poner la salida a 1 y cuando reciba un pulso en la entrada de R se va a poner la salida a 0. Ahora vamos a ver este divisor de tensión que tenemos acá, que está conectado a una entrada de cada comparador. El divisor de tensión lo que hace es dividir la tensión de alimentación en 3. Como pueden ver, los extremos están conectados a VCC y a masa. Entonces, como las tres entradas son iguales, en este punto vamos a tener 2/3 de VCC y en este punto vamos a tener 1/3 de VCC, donde VCC es la tensión de alimentación del 555. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando la tensión de umbral, que es una pata que está al exterior, o sea que es decir que yo le puedo poner la tensión que yo quiera ahí a esa pata, cuando esa tensión de umbral supere a 2/3 de VCC, el comparador va a enviar un 1 a la salida. ¿Por qué? Porque la tensión de umbral está conectada a la pata más de este comparador y la tensión de referencia que tenemos acá, que es de 2/3 de VCC, está conectada a la pata menos. Lo que quiere decir que cuando la tensión de umbral supere a la tensión de 2/3 de VCC, se va a poner un 1 a la salida de este comparador. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a ponerse en alto en la entrada R del flip-flop. Por lo tanto, la salida se va a poner en 0. Entonces, cuando la tensión de umbral supere una tensión de 2/3 de VCC, la salida se pone a 0. Eso es lo que podemos concluir. Ahora vamos a ver el otro comparador. En su entrada marcada con un más, tenemos una tensión de referencia de 1/3 de VCC. Y la pata de disparo está conectada a la entrada menos de este comparador. Lo que quiere decir que cuando la tensión de la pata de disparo esté por debajo de 1/3 de VCC, la salida del comparador se va a poner en 1. Por lo tanto, va a poner en 1 la entrada S del flip-flop, haciendo que la salida del circuito se ponga en 1. Entonces lo que podemos concluir ahora es que cuando la tensión de disparo esté por debajo de la tensión igual a 1/3 de VCC,
la salida se va a poner en 1. Y esta es básicamente la función que cumplen los dos comparadores con este flip-flop. Ahora vamos a ver una cosa. La salida del comparador tiene un circulito, lo que significa que está negada. O sea, cuando nosotros le ponemos un pulso a la R, la tensión en este punto es igual a 1. Y cuando le ponemos un pulso a la S del flip-flop, la tensión en ese punto es un 0. Es decir, que está invertida a la tensión de salida. ¿Por qué? Luego de usar la salida invertida del flip-flop, vamos y la invertimos de nuevo para recién ahí tener la salida. Por lo tanto, si a una señal la invertimos una vez y la invertimos otra vez, queda como la original. La cuestión en este caso es que estamos usando la salida invertida del flip-flop. Lo que yo expliqué antes sobre el flip-flop es en su salida normal, no invertida. En la salida invertida es exactamente al revés, por lo que tendríamos esta señal. Sin embargo, cuando nosotros volvemos a invertir la salida, tenemos esta señal resultante a la salida. Ahora, ¿para qué usamos la salida invertida si después lo vamos a invertir de vuelta a la señal? Bueno, es para activar la base de este transistor, cuyo colector está conectado a la pata de descarga. Esta pata nos sirve para descargar un capacitor en caso de usar el 555 como oscilador. Como pueden ver acá, se utiliza un transistor NPN, por lo tanto la base del transistor tiene que tener una tensión positiva para poder activarse. O sea que si tomamos como esta la salida del flip-flop, la tensión positiva la tenemos cuando mandamos un pulso a la pata de reset y recién ahí el transistor conduce y descarga el capacitor en este sentido. Es por eso que se utiliza la salida invertida del flip-flop y luego se la vuelve a invertir para recién ahí obtener la salida del 555 que vendría a ser la pata 3. Ahora ustedes, bueno, pudieron haber entendido cómo funciona este circuito, pero vamos a darle una aplicación un poco más práctica. Vamos a ver un oscilador con el 555, un oscilador astable. Y bueno, acá tenemos al circuito de un 555 en modo estable, es un circuito clásico. Lo que hace un oscilador estable es entregar a su salida una señal cuadrada de cierta frecuencia, de frecuencia constante si el oscilador no es variable, y que va a quedar así en el tiempo hasta que lo apaguemos. Es decir, entrega una señal todo el tiempo en que esté encendido. Bueno, como pueden ver, vamos a empezar desde el momento en que nosotros prendemos el circuito. Conectar la alimentación, lo primero que va a hacer este circuito es cargar el capacitor. El capacitor se va a cargar con una corriente en este sentido y por lo tanto va a ir aumentando su tensión de forma exponencial, porque esa es la función con la que se describe la carga y descarga de un capacitor. Nosotros tenemos conectados al 555 la pata de umbral y la pata de trigger o disparo. En este caso la pata de umbral y disparo son estas dos. Por lo tanto es como si estuvieran las dos conectadas, unidas, y en ambas patas, en ambos terminales, tenemos la tensión del capacitor. Como les dije antes, el capacitor se va a ir cargando y descargando paulatinamente, porque justamente es un capacitor. Hace eso, se carga y descarga y toma un tiempo para ello. Entonces, en el momento en que nosotros encendemos la alimentación del circuito, el capacitor se va a cargar. Por lo tanto, la tensión del capacitor va a ser igual a 0 voltios y va a ir aumentando. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una tensión igual a 0 voltios, lo que va a pasar acá en la pata de disparo es que tenemos una tensión menor a 1/3 de VCC. Entonces, el comparador va a enviar un 1 a la pata set del flip-flop, lo que va a hacer que la salida se ponga en 1. Entonces, al momento de encender este circuito, la salida del 555 arranca en 1, arranca en un valor alto. Vamos a hacer una gráfica de esto. El capacitor se va a cargar y la salida va a arrancar en 1. Ahora, el capacitor se va a seguir cargando hasta un cierto momento. Ese momento va a ser cuando se descargue a través de la pata 7. Para que el capacitor se descargue a través de la pata 7, la pata de descarga, lo que tenemos que hacer es activar la base de este transistor. Y para activar la base de este transistor tenemos que ponerle un 1 en la misma. Pero la salida que estamos usando del flip-flop es la salida negada. Por lo tanto, la salida tiene que estar en 0 para que acá haya un 1. ¿Cuándo se va a poner la salida en 0? Bueno, cuando nosotros reseteemos el flip-flop. Es decir, cuando le mandemos un pulso en su pata de reset. Esto va a ocurrir recién cuando la tensión de umbral supere a 2/3 de VCC.
Entonces la tensión de umbral la tenemos conectada también a la tensión del capacitor. ¿Qué es lo que pasa? El capacitor se va a ir cargando, se va a ir cargando, se va a ir cargando hasta llegar a la tensión de umbral. Estas dos líneas finas que podemos ver acá corresponden a 1/3 y 2/3 de VCC. Entonces cuando la tensión del capacitor llegue a la tensión de umbral, lo que va a pasar es que el flip-flop se va a resetear, la salida del circuito se va a poner en 0, recién en este momento la salida del circuito se pone en 0, y la salida negada del flip-flop se va a poner en 1, haciendo que el capacitor se descargue por medio de este camino. Hacia así va por la pata 7, pasa por el transistor y se descarga por masa. ¿Qué es lo que ocurre entonces? El capacitor se empieza a descargar hasta que llega a la tensión de disparo. ¿Qué pasa cuando llega a la tensión de disparo? Bueno, la tensión en la pata menos es inferior a la tensión en la pata más, por lo tanto el flip-flop se setea, la salida se vuelve a poner en 1 y lo que pasa es que la tensión en la base del transistor se vuelve a poner en 0. Por lo tanto, el capacitor vuelve a hacer lo del principio. Se va a cargar. ¿Hasta cuándo se va a cargar ahora? Bueno, hasta llegar a la tensión de umbral, como antes. Y de esta manera el capacitor se va a ir cargando y descargando periódicamente y va a ir generando a la salida del 555 una onda cuadrada de esta manera, que se va a repetir en el tiempo, que va a tener una frecuencia constante y que hace que este circuito sea un oscilador estable. Así que bueno, este fue el video de hoy. Si no se entendió algo, por favor les pido que me dejen en los comentarios qué tendría que explicarles mejor y yo les voy a responder aquella duda que tengan, no tengo ningún problema. Si les gustó el video los invito a que le dejen un gran me gusta y también si no están suscritos al canal los invito a que se pasen por él y a que miren los videos que hacemos y si les gustan que se suscriban al canal y también que activen la campanita que está al lado del botón de suscribirse, así les avisa YouTube con una notificación cada vez que subimos un video nuevo. Para eso también están nuestras redes sociales que se las dejamos en la descripción, que son Facebook, Twitter e Instagram. Síganos en esas redes, así se enteran cada vez que subimos video. También, y por último, si el video les gustó, compártanlo con sus amigos porque eso es una ayuda enorme para nosotros. Así que bueno, ahora sí, sin más que decir, me despido. Yo soy Guido de Electro Todos y hasta la próxima. Chau, chau.